Mi nombre es Atala Chávez. APOFAM es una red de grupos que trabaja de manera conjunta para mejorar su situación de vida. Todas son familiares de personas migrantes que han migrado a Estados Unidos, la mayoría de manera indocumentada. Está conformada por más de 100 personas, en su mayoría mujeres, campesinas, artesanas y amas de casa. Las remesas complementan el dinero de las mujeres que se quedan trabajando en México. Principalmente se usa para temas de salud, de vivienda, de educación y para el campo, para seguir produciendo. APOFAM son 6 grupos, están en 3 estados distintos, Tlaxcala, Puebla y Guerrero. El grupo Cepantiquiti son un grupo de artesanas, mujeres hablantes del náhuatl, tejedoras de artesanías de palma. Cepantiquiti en náhuatl significa mujeres juntas trabajando. Son la última generación de artesanas en ese pueblo que sigue tratando de dignificar el producto que hace con las manos. Y ha sido lo que les ha ayudado para generar dinero y para poder sostener a su familia. Todas ellas tienen 1 o más personas viviendo en Estados Unidos. I am Dilip Ratha. I work in the World Bank on migration and remittances as a lead economist, and I also lead a global knowledge partnership on migration and development. We fondly call that NOMAD with a K. I have been a recipient of remittances, a migrant. I am still a migrant, and I send money home. I have been sending money home to my family members for all my life, and that has enabled my family in a very serious way. And as a financial economist following capital flows, resource flows to low and middle income countries, I began to focus on the importance of the small amount of remittance flows, how important they are to the global economy. So low and middle income countries, the developing countries, or the global south as we say, now receives around 600 billion or more in remittances. And that's not counting the flows that are carried home in hand or sent through channels that are not recorded. So we think that remittance flows to low and middle income countries are over $1 trillion. Mi nombre es Karina Rodríguez Rodríguez, soy del estado de Tlaxcala, del municipio de San Francisco Teclanoca. Mi esposo se llama Roberto Atriano Rodríguez. Pues cuando tomó la decisión de venirse, pues sí fue duro porque pues yo dije, tengo dos hijos, pero pues también doy gracias a Dios porque pues gracias a que mi esposo estuvo aquí en Estados Unidos y que él pudo trabajar y que él nos mandaba dinero. Con el dinero que él nos mandaba, pues iba yo juntando, pude construir mi casa, cumplir, pues a lo mejor no todo como el sueño que mis hijos anhelaban o que mi esposo anhelaba para ellos. Pues sí, es difícil o se le dificultaba mandar en las remesas para nosotros por lo mismo. Una, porque no tenía como cuenta, entonces cada vez que yo iba a cobrar una remesa, yo le decía a mi papá, ¿sabes qué, papá? Voy a ir a cobrar dinero. Me mandó Beto, acompáñame. Entonces me decía, hija, pues vamos. Entonces siempre ellos me han llevado a cobrar. Me decía, tú entra al banco, yo te espero aquí afuera, te espero a una distancia, tú empiezas a caminar, yo voy atrás de ti. Porque pues sí, se han habido muchos asaltos. Mi esposa, Karina, sí nos ha ayudado. Al principio la invitaban. Empezó bastantes grupos aquí en nuestro municipio de San Francisco. Y pues sí le llamó la atención y también le ayudó porque tuvo la pérdida de su mamá, mi suegra falleció y fue eso que también igual ayudó a salir, a participar, salir y pues también a través de eso pues logró el permiso de igual de la visa y todo eso y ya pues igual ir a visitarme año con año, tan siquiera diría pues, unos días, y pues, ir, regresar y
estar igual, es como le repito, ya igual ya no estar yo solo, porque ya me acompañaba tan siquiera unos días. Karina se integró a POFAM en el 2014. Su esposo se fue a migrar a Estados Unidos más o menos 10 años. Y con la POFAM logró tener una visa para poder viajar a Estados Unidos. Lo visitó en algunas ocasiones y llegaron a un diálogo en el que era importante las remesas que enviaba a México, pero también era muy importante la presencia de él en la familia. De ese diálogo, el 24 de diciembre del 2018, regresan juntos de Estados Unidos, de Filadelfia a México. The cost of sending money, when it is a small amount of money, that tends to be very high. And the average global sort of cost of sending money to developing countries from developed countries tends to be over 6% currently. It used to be 12% about 10 years ago, 12%, and now it is over 6%. So one major innovation during COVID-19, because there was a need for that, because there was the simple fact that going to a bank and handling cash, both were risky because of the contagion risks from the virus. So that was the time that a lot of people started relying on digital ways of sending money. Pues ahora recibir las remesas, bueno, yo lo veo como un poquito más fácil. Ya tengo mi cuenta, deposítemelo directamente a mi cuenta, así yo sé en qué horario voy, retiro del cajero, o voy y retiro directamente ventanilla. So there is a lot of innovation going on in this area, and the innovation has been progressing rapidly, but it has not arrived at scale yet. And there is this problem of the poor people and the unbanked tend to be poor. And that's a large number, 1.4 billion people of this world. Their hard-earned money, a large part of that is going into paying fees just to be able to send their own money to their own near and dear ones. A POFAM es que las mujeres sepan que ellas lo pueden, que ellas son las que sostienen, y que eso les hace sentirse más en confianza, más fuertes y más seguras, y que han aprendido que trabajando juntas es mejor que trabajar solas.